Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Esto es Amor por la Palabra. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos al versículo 5. Aquí Santiago introduce otra pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él ya les había preguntado en el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y habíamos hablado de algo que estaba pasando entre estos creyentes y que es muy común en los creyentes de hoy y en los creyentes de todas las épocas, y es el conocimiento en desuso. ¿Qué es el conocimiento en desuso? Es ser oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Es saber lo que la Biblia dice acerca de mi vida, del comportamiento que debo tener, cómo debo hablar, pensar, de mis actitudes, pero a pesar de conocer todo eso, de saber que está escrito en la Biblia, vivir de manera contraria a esos principios que Dios ha establecido. Eso se llama conocimiento en desuso. Ahora, Santiago les dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Lo que aquí podía estar pasando era que ellos pensaban que habían muchos textos del Antiguo Testamento que no se aplicaban a ellos. Se aplicaban tal vez a todos los demás, menos a ellos. Y cuando nosotros llegamos a esa idea, estamos muy engañados. Ahora, es muy fácil tomar textos de la Biblia y aplicarlos a la vida de otros, pero no aplicarlos en lo absoluto a nuestra propia vida. Y esto lo que demuestra es una actitud arrogante, soberbia, orgullosa en el corazón de un creyente. Además, también refleja un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y está demostrando también el engaño de su propio corazón. Santiago les había dicho ya en el capítulo 1, verso 26, que el que no refrena su lengua engaña su corazón, y eso es justamente lo que está pasando con estos creyentes a los que Santiago ha escrito. Su corazón les está engañando. Entonces Santiago dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Sabes, muchas veces pensamos cosas que están totalmente equivocadas a lo que la palabra de Dios dice. En 1 Corintios 8:2, el apóstol escribió, y si alguno se imagina que sabe algo, imagínate, en la mente, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Esto es muy común entre nosotros como creyentes. No tenemos que estarnos imaginando nada, tenemos que ser concretos a lo que la palabra de Dios dice, porque cuando hacemos eso nos engañamos a nosotros mismos. Cuando vemos las cartas que escribió Juan a las iglesias en Asia, esas 7 iglesias a las que le escribió el apóstol Juan, encontramos entre ellas a muchos creyentes que pensaban de sí mismos muchas cosas, pero que en realidad no eran ciertas. Habían algunos allí pensando y diciendo que eran judíos, cuando en realidad no lo eran sinagoga de Satanás. Otros pensaban y decían y se llamaban a sí mismos apóstoles, pero no eran apóstoles, sino que en realidad eran unos engañadores. Había una mujer que se pensaba y se decía a sí misma profetisa cuando era una mentirosa. Una iglesia que tenía nombre de que vivía y estaba muerta. Otra que se pensaba rica, se creía rica, que no tenía necesidad de nada, cuando en realidad era pobre, desventurada, desnuda y ciega. Es muy común engañarnos a nosotros mismos pensando que somos algo que en realidad no es cierto. En Gálatas capítulo 6, verso 3, también escribió Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto estaba pasando con estos creyentes a los que Santiago les está escribiendo. Ahora, lo que las Escrituras dicen está lleno de significado y son aplicables permanentemente a nosotros. Nuestros criterios ni son ni pueden ser la norma para juzgar. Todo esto corresponde solamente a lo que Dios dice en la Escritura. Ahora Él les dice en vano. Y esta frase en vano se pone enfáticamente delante porque
esto es el centro de interés. Esta frase, en vano, es el centro de interés. Y lo que Santiago está diciendo es, ¿no tiene la Escritura nada que decir acerca de nuestra vida y de nuestra conducta? Sí, por supuesto que tiene mucho que decir. Jesús enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 17 decía, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tiene mucho que decir la palabra de Dios acerca de nuestra vida y de nuestra conducta. Hay muchas referencias también en el Antiguo Testamento acerca de los celos de Dios por su pueblo y de su rechazo a cualquier asomo de infidelidad. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 15 dice, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Estos creyentes a los que Santiago está escribiendo estaban cometiendo adulterio por su amistad con el mundo. Y lo que Santiago les está diciendo aquí, o la idea principal, es que Él mora en medio de ellos por su espíritu y no va a tolerar otros rivales. Y esto lo que vemos aquí es, lo que estamos viendo y estudiando es el contexto inmediato. Ellos estaban siendo infieles y adúlteros delante de Dios. Ahora quiero cerrar esta enseñanza con esto. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. Pero no podemos abrazar el mundo y a Dios al mismo tiempo. Bendiciones.